Igual, por las dudas, le vamos a estar grabando la clase para los que no pueden entrar, así que no se preocupen. Bueno, en esta tarde le vamos a estar, les trajimos una clase de biología celular, le va a estar dando Juli Mandrile, que es estudiante del segundo año de nuestra carrera, y le va a estar explicando siempre de la mejor manera porque explica re bien. Así que la dejo con ella y háganle todas las preguntas que quieran. Hola, ¿cómo andan? Bueno, no, mentira, no me hagan todas las preguntas que quieran. Pero es un tema fácil que es del ingreso y vamos a ver más que nada tipo lo que les sirva para el acreditable, que están un poco difíciles las cosas con ustedes porque se acopló todo así en cosas más cortas y más largas. Bueno, empecemos con la organización de las células. Vamos a ver, primero que nada, su tamaño, en donde las células, si bien ya sabemos que las podemos dividir, nosotros en este seminario nos vamos a basar más que nada en lo que son las células vegetales y animales, sobre todo. Suelen medir entre 10 a 30 micro. No sé si se escucha bien porque hay micrófonos. Porque el año pasado fue bastante. Lautaro, ¿no? Lauti. Ahí está. Bueno, suelen tener de 10 a 30 micrómetros y la relación en su tamaño está dada por la relación entre la superficie y el volumen de la célula. Como ya sabemos, va a estar compuesta sus límites por la membrana, que después vamos a hablar bien sobre la membrana plasmática, la cual va a mediar el intercambio de materia de algunas sustancias esenciales para la célula, como por ejemplo pueden ser gases como el oxígeno, entre otras cosas. Bueno, una célula de mayor tamaño tiene menos relación con su superficie. Es decir, que va a tener un menor intercambio, ya que la sustancia que entra a la misma tiene mayor distancia que recorrer dentro de ella. En cambio, una célula que tiene menor tamaño tiene una relación aún mayor con su superficie, ya que el intercambio con la sustancia es mayor porque la distancia que tiene que recorrer esta sustancia dentro de la célula es menor. Las formas, las células pueden... ¿Qué? Bueno, las células suelen tener formas esféricas, aunque esto también va a variar, obviamente, el tipo celular que nosotros estemos viendo, y depende también del tipo de organismo en el que nos estemos basando, si es un organismo unicelular, pluricelular. También tiene que ver a la adhesión con otras células, que las células tienen la capacidad de poder unirse a otras a través de diferentes uniones, para formar todo lo que son los tejidos y así los órganos y etc. Y a su vez también el citoesqueleto es lo que le va a dar como también su forma. Bueno, como ya dijimos, la célula tiene límites, la cual la vuelve una estructura totalmente independiente a su entorno y al resto, que estos límites es la membrana plasmática. La membrana plasmática es una bicapa fosfolipídica con proteínas adheridas a ella. Tiene una estructura estática y fluida, a lo que denominamos modelo de mosaico fluido. La función principal de la membrana plasmática va a ser permitir el paso de sustancias y vuelve, o sea, es lo que determina qué pasa y qué no pasa, qué sale y qué entra de la célula, y vuelve a la célula una entidad distinta a su entorno. Y a su vez también, como ya dijimos, delimita la superficie celular. Existe una diferencia entre la capa interior y la capa exterior, sobre todo porque en la capa exterior vamos a encontrar proteínas y que también es rica en glucolípidos y glucoproteínas. Bueno, los componentes de la membrana plasmática. Como ya dijimos, está formada por una bicapa fosfolipídica, que esta bicapa está formada por fosfolípidos. Los fosfolípidos se componen de una cabeza, la cual es hidrofílica, es decir, tiene como que tiene
amor diríamos, o afinidad con el agua, y 2 colas hidrofóbicas, es decir, que no son afines al agua porque están compuestas por lípidos. Suelen tener un grosor, aunque suele ser variable, de 10 nanómetros, y en ella también podemos encontrar, que esto puede ser una pregunta, por lo menos a mí en el final de ese día me la tomaron, pequeñas moléculas de colesterol, que lo que va a darle a la membrana plasmática es rigidez. O sea, entre más de estas tenga, mayor rigidez va a tener la membrana plasmática. Bueno, en ella también podemos encontrar 2 tipos de proteínas, como ya dijimos, que unas pueden ser integrales o intrínsecas, las cuales pueden atravesar a la membrana plasmática parcial o completamente, es decir, pueden llegar hasta la mitad o de extremo a extremo, y las periféricas o extrínsecas, las cuales se encuentran adosadas a las caras de la bicapa y no la atraviesan. Tengo una pregunta. Sí. El colesterol que lo vi ahí en las 2 hemicapas. Sí. Algunos dicen que está solo en la interna y ahí, por ejemplo, en el video estaban las 2 hemicapas. No sé cómo, Sí. si serían las 2 que está o no al final. El colesterol se encuentra más que nada entre las colas de los fosfolípidos, porque como tienen, bueno, el colesterol es un lípido, se va a encontrar ahí, como las cabezas son hidrofílicas, no podemos encontrar colesterol por el rechazo que tiene con el agua. No sé si se entendió. Sí, pero en las 2, en mi capa sería en cualquiera de las 2 o ahí en el medio, Claro, digamos, sí, no, entre unirían las las 2. colas de los fosfolípidos se va a encontrar, o sea, puede encontrarse en el medio, más cerca de una o de la otra, pero entre Claro. las colas. Ah, bueno, bien. Bueno, como ya dijimos, corresponde al modelo de mosaico fluido, en donde, bueno, la bicapa es fluida, porque estas proteínas, que yo dije que son extrínsecas, están unidas a la membrana plasmática, algunas de ellas, por cargas, por iones. Entonces, esto es lo que la mantiene unida y estas pueden variar en su posición, pueden moverse, haciendo que la bicapa cambie su conformación, pero siempre se mantenga estática, es decir, que no se corte, no se abra o no lo haga si no lo necesita o si no lo requiere, porque justamente es nuestro filtro de qué entra y qué sale de la célula. Y de hecho también es fluida por los movimientos que tienen los fosfolípidos, que quizás algunos lo vieron, que se le dice como que hacen un movimiento de flip-flop, algo así. Pero es un dato de colores. Después vamos a encontrar a las organelas, que las organelas son como pequeños sistemas, me gusta definirlo así, como pequeños sistemas que ayudan a las funciones dentro de las células. Son como orgánulos chiquititos que están dentro de las células. Y se pueden dividir en membranosas y no membranosas. Aquellas que son membranosas son aquellas que están rodeadas por una membrana muy parecida a la membrana plasmática, con una conformación muy parecida. Casi todas las membranas que tenemos en el cuerpo son muy parecidas a la membrana plasmática. Por un lado encontramos a los peroxisomas. Los peroxisomas son vesículas que tienen una sola membrana y contienen enzimas oxidativas. Como ya dijimos, las enzimas, o bueno, creo que ustedes lo saben para rendir, pero una enzima es un catalizador biológico, o sea, es decir, es un compuesto, generalmente o casi siempre son proteínas, que ayudan a acelerar una reacción y utilizar la menor energía posible. Es decir, nos ayudan a tener lo más rápido posible algo que necesito utilizando la menor cantidad de energía. La enzima que se utiliza acá es la oxidasa, la cual nos permite la unión del hidrógeno con el oxígeno, generando lo que es el peróxido de hidrógeno. Un compuesto que para nuestras células es tóxico, entonces con ayuda a otra enzima que se denomina catalasa, encinde al peróxido de hidrógeno acumulado y lo convierte en agua oxigenada. En el caso de las plantas, esto lo podemos encontrar en 2 porciones. Una que es en las hojas, que nos sirve para la fotorrespiración de la planta, y la otra en las semillas o en las semientes de germinación, en lo que conocemos como glicoxisoma,
que es como un azúcar que es para el crecimiento de la planta, es como que lo utiliza para las funciones energéticas, o sea, utiliza esa energía, ese azúcar, como para las funciones que lo ayudan a desarrollar su crecimiento. Bueno, por otro lado tenemos a las mitocondrias. Las mitocondrias, su función principal es la producción de energía y principalmente para la respiración celular. Es una organela que degrada moléculas. Su ubicación. Las mitocondrias se van a encontrar en todas aquellas áreas en donde nosotros necesitemos energía. Mientras más energía necesitemos en esa zona, mayor cantidad de mitocondrias va a tener. Y se reproducen por fisión binaria, igual que las células procariotas. En el sistema endomembrana encontramos este tipo de organelas, que son el retículo endoplásmico rugoso, liso, el aparato de Golgi y los lisosomas. El retículo endoplásmico rugoso tiene la función de sintetizar proteínas que sean para la exportación, es decir, proteínas que nosotros necesitamos sintetizar dentro de la célula y largarlas o expulsarlas hacia el espacio extracelular, o hacia otras células, o sacarlas de la propia célula. Bueno, se continúa de la membrana de la envoltura nuclear y podemos encontrarlos en el citosol como ribosomas libres o adheridos. Por otro lado, tenemos el retículo endoplásmico liso, el cual no tiene ribosomas adheridos y se especializa en la síntesis de lípidos. Este más que nada va a producir proteínas o elementos como lípidos para que sirvan dentro de la célula o para la propia célula, como por ejemplo la producción de fosfolípidos para la membrana plasmática. El aparato de Golgi es un centro de capacitación, modificación y distribución de lípidos y proteínas. Tiene cisternas, está compuesto en cisternas, las cuales tienen dos caras. Una cis, la cual es la entrada del producto, y una trans, la cual es la salida. A mí me gusta pensar que es como una maquinaria en donde vos metés como todas las partes de algo y sale como todo acoplado, todo como un paquetito ya listo. Y en cada sitio del aparato de Golgi hay enzimas específicas que lo ayudan a este proceso. Cuando los productos salen de Golgi, pueden ir hacia tres destinos, o hacia otros compartimentos del sistema endomembrana, hacia la membrana plasmática o hacia el exterior de la célula. Y por último tenemos los lisosomas, los cuales son vesículas que se forman en Golgi y que contienen enzimas activas que solo pueden, estas enzimas están activas solo en un medio ácido, que es cuando el pH es igual a 5. Y la función principal es la degradación de macromoléculas biológicas. El núcleo. Bueno, la función del núcleo es que lleva la información genética y hereditaria. A su vez también esta influencia la actividad de las células sintetizando correctamente las moléculas complejas, como las proteínas en la transcripción, etc. Y contiene ADN y sintetiza ARN. El núcleo está rodeado por dos membranas, las cuales están perforadas y forman lo que es el poro nuclear, que lo denominamos como el complejo del poro, que es lo que permite muy específicamente que entren sustancias y que salgan productos de lo mismo. Permite una difusión que después vamos a ver pasiva de moléculas solubles y pequeñas y un transporte activo de moléculas más grandes. Bueno, por otro lado tenemos a las no membranosas, donde encontramos al citoesqueleto. El citoesqueleto dan movimiento y sostén a las células y a todas sus partes internas. Tiene una composición en donde vamos a encontrar a las proteínas globulares alfa y beta, y su función principal es el transporte y movimiento de vesículas dentro del citoplasma. Por otro lado vamos a encontrar a los microtúbulos, los cuales participan en la división celular, componen cilios y flagelos y pueden actuar en la membrana plasmática para la fagocitosis.
Los filamentos intermedios los vamos a encontrar en células epiteliales, nerviosas y musculares. Son proteínas fibrosas resistentes que estas cambian según el tipo celular y son muy específicas de cada célula. La función que tienen, como ya dijimos, que son muy resistentes, es mecánica, dan rigidez, sostén, soporte, resistencia y fuerza. Los microfilamentos, más que nada son proteínas formadas por proteínas de actina, tienen la función de dar movimiento a la membrana plasmática y en la división celular producen el estrangulamiento. Cuando la actina se junta con la miosina, van a generar un fenómeno que se denomina contracción muscular. Bueno, el movimiento de las células. El movimiento de las células va a estar dado por lo que es cilios y flagelos. Si bien ambos tienen una misma estructura, son distintos en su longitud y además por su funcionalidad. Los cilios suelen ser más numerosos y más cortos, mientras que los flagelos suelen ser más escasos, pero tienen mayor longitud. Los cilios sirven para batir y arrastrar moléculas. Suelen tapizar cavidades, como por ejemplo la cavidad respiratoria, donde nosotros vamos a encontrar que las células tienen cilios, ciliaciones se le dice, que barren moléculas o partículas para que éstas o no afecten el cuerpo o no ingresen a su vez. Básicamente sirve para eso, como para arrastrar moléculas. Y los flagelos sirven para dar movimiento a la célula. En las células animales, la única célula que presenta flagelos es el espermatozoide. Estos están compuestos por una estructura interna que es de 9×2, son 9 pares de microtúbulos, en contacto con una proteína central. Puede ser que haya leído que dentro de lo que serían los bronquios hay Sí. cilios. Sí. Ujú. Sí, porque los bronquios. Yo en ¿Sí? el Curtis hablaba más como que de la parte más de la garganta. No sé si ya hay, Sí, pero yo había sé que. leído, no sé, la verdad Ah, que sí, no. puede Por ser. Yo eso te sé que preguntaba. No, sí, puede ser. En el tracto respiratorio están. No te puedo decir muy bien en qué parte porque Ah, no llegamos a eso, pero que están en el tracto respiratorio justamente con esa función están. Pero puede ser que estén en los bronquios, la verdad, de eso no sé, pero sí bueno, que están en el tracto gracias. respiratorio. Bueno, y por otro lado tenemos la matriz extracelular. La matriz extracelular es un medio líquido, el cual está formado por proteínas fibrosas y sustancias fundamentales, como carbohidratos y proteínas. La función tiene funciones estructurales y de adhesión entre células y matriz. Es como un medio en el cual las células se comunican también con el exterior. Las células, a través de los carbohidratos y las proteínas de su membrana, interactúan con los carbohidratos y proteínas de la matriz extracelular. Y bueno, y por otro lado, las plantas, que la verdad yo todavía no entiendo la facultad, por qué los hacen estudiar las plantas, pero bueno, vemos que la célula vegetal va a tener una pared celular, la cual tiene una función similar a lo que es la matriz en la célula animal, pero con distinta composición. Es una estructura rígida, que tampoco es estática, e interviene en la diferenciación de las células vegetales para el crecimiento del organismo. Conecta a las células entre sí formando tejidos y transmite señales de crecimiento para la división celular y para la morfogénesis, es decir, para la formación de las formas. Y nada, bueno, eso. Y también que es un filtro que es más permeable que la matriz extracelular y su estructura porosa deja pasar material soluble que toma contacto con lo que es la membrana plasmática después. Y por otro lado encontramos los plástidos, los cuales solamente se encuentran en plantas y algas, y bueno, están compuestas por membranas, y en los plástidos más duros se pueden dividir en 3 porciones: los leucoplastos, los cuales almacenan almidón, proteínas y aceites;
los cromoplastos, que son los que contienen los pigmentos, y los cloroplastos, los cuales contienen la clorofila y producen hidratos de carbono a través de compuestos simples, generando lo que es la fotosíntesis, que bueno, va a ser su alimento luego para la producción de energía. Pero más Disculpa, que- ¿podés sí. repetir los 3 tipos de vuelta? Sí, los leucoplastos, los cromoplastos y los cloroplastos. ¿Querés que repita lo que tienen cada uno? No, gracias, ahí está bien. Ahí está. Bueno, ¿les quedó alguna duda de algo de todo esto? Si voy muy rápido, díganme, y voy más lento y más con el otro tema. En el chat hay consultas. Ah, yo no puedo ver el chat. De última los vemos después, cuando... Había preguntado si el citoplasma era lo mismo que la matriz extracelular. No, el citoplasma se encuentra dentro de la célula y la matriz extracelular por fuera. Una pregunta. Sí. ¿El tema este de las organelas entra en la acreditable de genética? Mirá, a mí me dijeron que lo prepare, yo lo preparé porque están en los capítulos de que les pasaron. Ah, listo. Así que No, yo para calculo que sí. Dale, gracias. No, de nada. Cuando Es que decís, sí. cuando decís lo de la matriz, ¿te referís a todo lo que está por fuera, pero qué sería? ¿La membrana? O sea, porque viste que está la membrana plasmática, el citoplasma y la matriz, o sea, ¿en dónde queda? ¿En qué parte? Nosotros tenemos, eso es un espacio muy chiquito porque entre las células están muy pegados, pero la membrana plasmática define los límites y por fuera de eso hay un líquido extracelular y ahí se encuentra la matriz. O sea, es un espacio muy, muy chiquito, no es que pueden imaginarse que como que hay una célula acá, otra acá y todo en el medio es matriz, pero es como un espacio muy chiquitito en donde está por fuera de la membrana plasmática todo eso. Ah, bien, dale, gracias. Acá hay una imagen, ahí se las muestro bien. Ven que esos puntitos, es un corte histológico que después lo van a ver bien, pero esos puntitos que hay ahí son como células, y todo eso rosado que hay alrededor es como la matriz. ¿No tiene nada que ver con el citoesqueleto o sí? No, se encuentra por fuera de la célula de la matriz extracelular. El citoesqueleto está dentro de la célula. ¿Y la función de la matriz qué sería? Que, o sea, que las células no estén pegadas, digamos. O sea, como Claro, que y no también... No, sí, porque las células necesitan estar pegadas, pero la matriz es como que tiene otras sustancias que también son fundamentales. Es como que a través de acá le presentan a la célula todas esas sustancias que necesita y la célula como que las absorbe de a partir de ahí también. Es como un líquido. Es como el... Gracias. Sería, Bueno, pregunto, ¿sería como el glucocáliz? pasa que el glucocálix es la unión de, si no me acuerdo mal, está en la membrana plasmática, No, unido. el glucocáliz. ¿Cómo? Es un microambiente extracelular por fuera de la Claro. membrana plasmática, de proteínas, glucoproteínas y Sí, pero se glucolípidos. encuentra adherido a la cara externa de la membrana plasmática. Creo Claro. que sí. Claro, bueno, ese glucocálix vendría siendo como una de las cosas que agarra de la matriz extracelular, pero la matriz extracelular es como algo totalmente externo a la célula, no forma parte de la célula, es como el medio en el que se encuentra la célula. Ah, claro, ni sabía. Dale, gracias. Después cuando igual den histología y vean cortes histológicos y eso van a poder ver bien el mayor como aumento, porque es muy chiquita la foto que está ahí, pero la van a poder ver bien, tipo los espacios muy chiquitos que hay entre células y es como un líquido que se encuentra por afuera, que le dan como un ambiente, más o menos, ponele. ¿En el GeneSer pueden estar? Como Sí, para verlo ahí. Ah, bueno, sí, lo voy sí, a en buscar el ahí. GNS, en el ROS y en el Difiore, Juli. son los 3 atlas. Juli, ¿qué libros de histología nos recomendás? Y los que nosotros usamos es el GeneSer, pero después el otro que es complementario es el ROS y un atlas que usamos en el laboratorio es el Difiore.
Gracias. Te pregunto, con respecto a los cierres, por ejemplo, cuando vos tenés que hacer el cierre de toda la UADP, Sí. ¿eso sería oral y es todo, o sea, explicar todo lo que sería la UADP? Bueno, bueno, nos estamos yendo por las ramas, pero es muy depende de cada profesor y cada tutor y todo, pero la idea del cierre es como que vos te dan un caso problema y contenidos. Y en base a cómo vas subiendo de nivel, lo tengo yo como que de UADP y vas viendo cada vez más contenidos, vas relacionando los contenidos con el caso problema y haciendo como algo global a eso, ¿entendés? Como que explicando el caso problema con los contenidos. Claro, pero ¿eso lo haces oral o todo escrito? Lo tenés que hacer escrito primero y lo tenés que exponer oral. Ah, bien, dale, gracias. Nada, nada. Bueno, seguimos. Bueno, ¿cómo entran y salen las sustancias en la célula? Espérenme que yo igual me hice machetitos para ir guiándome y no perderme. Bueno, los seres vivos somos sistemas abiertos, es decir, que tenemos que intercambiar materia y energía con nuestro medio. Si nosotros, o si el ser vivo se aísla, se desorganiza completamente y si se cierra, se muere. Es decir, no podemos no interaccionar con nuestro entorno o con nuestros medios y la célula mucho menos. La célula necesita poder intercambiar materia con su medio, ya sea entrando o sacando sustancias, porque si no se muere, no puede. Entonces, para eso nosotros tenemos algo que se llama estado estacionario. Los estados estacionarios los tienen todos los seres vivos y todos tienden a estar en este estado. Son condiciones físicas y químicas que son constantes. Que los seres vivos tiendan a estar en este estado no quiere decir que tengan que estarlo. Porque el estado estacionario, que es como diferente al estado de equilibrio, está fuera justamente de lo que es el equilibrio. Y un ejemplo claro de un estado estacionario es, por ejemplo, cuando la temperatura de afuera es, no sé, muy baja y hace mucho, mucho frío, y nuestro cuerpo eleva la temperatura interna para poder estar como calientes, como bien, a gusto. Entonces, el ser vivo tiende a volver siempre a su estado estacionario y si no puede, va a generar un nuevo estado. El estado estacionario permite el intercambio de sustancias. Y por otro lado tenemos y por otro lado tenemos el equilibrio, que bueno, que es un equilibrio con el entorno, que no es solo interno y se da por el intercambio de materia y energía con el entorno. Nosotros tenemos una fuerza, que es lo que nos permite el intercambio de materia y energía, la cual denominamos flujo. El flujo es la cantidad de materia o energía transportada por una unidad de área y una unidad de tiempo. Son conceptos que no creo que les tomen, pero ténganlos por las dudas. Y se produce por una fuerza, la cual llamamos fuerza potencial, que lo impulsa. Por otro lado, tenemos el concepto de gradiente. El gradiente indica cuán rápido varía el potencial en un punto y otro del espacio y la dirección en la que se produce el cambio. O sea, el gradiente es lo que deja que se produzca un cambio, el cual, bueno, puede ser a favor o en contra, como ya vamos a ver. La magnitud de un flujo depende de la magnitud del gradiente que lo impulse. Nosotros vamos a ver que la energía potencial más el gradiente de energía potencial es que la sustancia o la materia vaya de un lugar donde haya grandes concentraciones a una donde vaya menos concentraciones. Y cuando estas concentraciones se igualan, se anulan, se vuelve nulo. Y nada, bueno, podemos encontrar así dos tipos de transporte, el transporte activo y el transporte pasivo. En el transporte activo nosotros vamos a utilizar energía para poder atravesar la membrana plasmática, las distintas sustancias, y en el transporte pasivo
no necesitamos energía para poder transportar materias a través de la membrana plasmática. El sistema... Tienen una pregunta en el chat. ¿La leo? Chicos, yo no puedo leer el chat. ¿Pero querés que te la lea? Dale. ¿De qué depende la magnitud del flujo? Depende de la magnitud del gradiente que lo impulse. Eso fue lo que yo dije, que la magnitud del flujo depende de la magnitud del gradiente que lo impulse. Se pusieron gracias. De nada. Bueno. Profe, Sí, Juli, una dígame. pregunta. Media, profe, por favor, que me mato. Digamos, los estados estacionarios llevan, digamos, al equilibrio, porque vos decís, por ejemplo, que el cuerpo tenga frío y empieza a temblar, digamos, para buscar ese equilibrio. ¿Están relacionados o son cosas distintas? Porque no terminé de entender entonces qué sería el estado estacionario. Es que el estado estacionario, o sea, es algo a lo que tienden todos los seres humanos, o sea, todos los seres vivos en realidad. Que es como el estado estacionario es como un estado que nosotros necesitamos estar, que es contrario al equilibrio. El equilibrio es que ambas partes estén iguales, es decir, que afuera esté a una temperatura y que adentro esté a la misma temperatura, que no va a pasar. Entonces, el estado estacionario va en contra del equilibrio, de la igualdad. ¿Entendés? Sí, perfecto, gracias. Está. Bueno, y ahora le voy a explicar con lo de activo y pasivo. En el transporte pasivo... Pregunto, Sí. ¿podés explicar lo del gradiente y la magnitud que no entendí? Sí, son conceptos igual esos, chicos, o sea, como que no, más que saberse de eso, no creo que les pregunten porque a nosotros nunca nos preguntaron nada de todo eso. O sea, son como conceptos que se los puse porque están en el Curtis. Pero de última, escucha, yo sigo explicando porque es medio difícil de entender como muy específica la definición que tiene el Curtis. Capaz que con los otros ejemplos lo terminás de entender y si no lo entendés, volvemos. ¿Querés? Dale, ¿podrías aunque Dale. sea repetirme eso de que depende de la magnitud? Sí, la magnitud de un flujo. Disculpa, ¿sí? Sí. La magnitud de un flujo depende de la magnitud del gradiente que lo impulsa. Gracias. De nada. Bueno, con respecto a lo de transporte activo y pasivo. Como habíamos dicho, el transporte pasivo es aquel que no requiere energía y que va a estar en contra de lo que es la diferenciación de concentraciones. Si está en contra de la diferencia de concentraciones, va a estar a favor del gradiente de concentración. Va a estar a favor del gradiente de concentración. Entonces, aguarden un segundito. Perdón, mi mamá. Bueno, como decía entonces, el transporte pasivo va a estar en contra de la diferencia de concentraciones. Entonces, si está en contra de la diferencia de concentraciones, va a estar a favor del gradiente de concentración. Al estar a favor del gradiente de concentración, no va a utilizar energía y a esto se lo puede asociar a un estado en equilibrio, en donde el estado de equilibrio quiere igualar ambas partes para que no haya una diferencia. Si no, repito, si no hay diferencia, está a favor del gradiente de concentración. Que el gradiente de concentración siempre va a ir de una zona con mayor cantidad de concentración a una zona con menor cantidad de concentración, para que haya un estado en equilibrio. Cuando nosotros utilizamos el transporte activo, en el transporte activo sí está a favor de la diferencia de concentración. Nosotros en el organismo necesitamos que a veces las concentraciones en el medio intra y extracelular sean distintas. Entonces, para eso, nosotros vamos a utilizar
energía para seguir manteniendo estas concentraciones de manera distinta. Cuando nosotros estamos a favor de la diferencia, vamos a utilizar energía para mantener un gradiente en contra, vamos a utilizar el mecanismo en contra del gradiente de concentración. Es decir, no vamos a querer igualar las concentraciones y vamos a decir que esto está en un sistema estacionario, donde no favorece el equilibrio y sí favorece la diferencia. ¿Se entendió? Sí, sí. ¿Sí? Como que favorece el bienestar de uno solo, no de los dos, sería. Claro, o sea, si acá hay mucho y acá hay poco, eso sigue siendo así, o sea, que acá siga habiendo mucho y acá siga habiendo poco. Aunque haya una fuerza que haga que los dos lados estén iguales, eso siempre se va a tener que mantener así para que funcione bien. Bueno, acá tenemos los tipos de pasajes o de sustancias a través de la membrana plasmática. Primero tenemos el de difusión. La difusión es el desplazamiento neto de las moléculas de una zona con menor concentración a una zona con mayor concentración. De una zona con mayor concentración a una de menor concentración. Y vamos a encontrar dos tipos diferentes de difusión, en donde encontramos la difusión simple y la difusión facilitada o mediada. En la difusión simple vamos a ver que se va a producir el movimiento de los fosfolípidos, como hay una imagen ahí, y que las sustancias atraviesan directamente la membrana plasmática. Sin problemas, sin nada, así, plim, pasan. Estas sustancias suelen ser pequeñas e hidrófobas, es decir, que le tienen miedo al agua, aunque algunas también pueden ser hidrofílicas. Estas sustancias pequeñas pueden ser como ácidos grasos, agua, que puede ir por difusión simple, o el agua también después vamos a ver que puede ir por difusión facilitada por acuapurina, que ya vamos a ver. Después encontramos los gases como el oxígeno, el dióxido de carbono, el nitrógeno, entre otros, la urea, que es un desecho metabólico, el glicerol y el etanol. Por otro lado, como dije recién, encontramos difusión facilitada o mediada. Estas pueden darse, la facilitada a través de proteína canal y la mediada a través de carrier o transportadores, le dicen. Si es a través de proteína canal, las sustancias van a pasar a través de una proteína, que suelen ser estas proteínas integrales de membrana, y las sustancias que pasan suelen ser sustancias con cargas como los iones, por ejemplo el sodio, el potasio, el cloro, y si no, hay una proteína específica que es para el agua, que es la acuapurina. No sé si para el ingreso probaron, pero hay un ejercicio en donde siempre te ponen tipo, la sustancia y a través de cómo pasan, si por difusión, si es activo, pasivo y etc. Un ejercicio era el agua, y para que tengan en cuenta, el agua puede pasar, difunde la membrana de forma pasiva, pero lo puede hacer a través de difusión simple, y ya está, o lo hace a través de la difusión facilitada por acuapurina. Y después tenemos los carrier o transportadores, que suelen ser específicos para cada una de las sustancias y van a interactuar con esta sustancia. Es como que la agarran, la dan vuelta, la meten a la célula, pasan y la tiran al otro medio. Y estas sustancias pueden ser glucosa y aminoácidos. Bueno, acá tenemos el transporte activo. El transporte activo utiliza energía y va en contra, como dijimos hoy, del gradiente de concentración. Es decir, que si va en contra del gradiente de concentración, está a favor de la diferencia y mantiene al medio extracelular e intracelular con concentraciones desiguales. Por un lado encontramos al primario, el cual utiliza ATP, y en este vamos a encontrar a la bomba sodio-potasio. Estoy viendo cómo explicarlo para que se entienda bien lo de la bomba sodio-potasio. En la bomba sodio-potasio, lo que va a pasar normalmente con el cuerpo, o sea, lo que va a pasar a favor del gradiente de concentración, es que
va a querer entrar sodio. O sea, lo primero que hay que saber es que en el medio extracelular va a haber altas concentraciones de sodio y en el medio intracelular pocas concentraciones de sodio. Mientras que con el potasio pasa al revés. En el medio extracelular es alto, mientras que en el medio intracelular es alto, mientras que en el medio extracelular es bajo. Entonces, el sodio va a ingresar a la célula así, normal. Pasa por la membrana y listo. El potasio, lo mismo, va a salir de la célula por la membrana y ya está. Ahora, lo que va a pasar es que el cuerpo necesita que esto no sea así, necesita que las concentraciones intra y extracelulares de estos iones sean distintas. Entonces, a través de la bomba sodio-potasio, ATPasa se llama así, que es a través de una proteína canal, va a sacar 3 sodios de la célula y va a ingresar 2 potasios a la célula. Y esto lo va a utilizar necesitando energía, con un gasto energético, porque todo lo que vaya en contra del gradiente de concentración va a necesitar energía. Es como que vos vayas, es como que, no sé, vos estés nadando en un río y el río vaya así y vos quieras venir para el otro lado. Entonces vas a necesitar más fuerza todavía, porque si la célula funcionalmente está queriendo entrar sodio y vos lo estás queriendo sacar, entonces es porque lo estás haciendo con una fuerza mayor y eso necesita un desgaste energético. Acá les dejo un videíto, es cortito, pero para que vean más o menos cómo funciona esto. Por las dudas, no importa lo que dice, es lo que yo les acabo de explicar, solamente miren lo que pasa con las moléculas. ¿Tienen alguna duda? Vengan de a uno. Ese ADP que queda después de que le da energía, ¿dónde va? ¿Se sabe o no? ¿O es muy pronto para saberlo? No se La sabe. verdad, yo no lo supe, solamente saber que cuando se rompe el ATP, que es no sé qué cosa, trifosfato, Ajá. cuando se rompe, esa ruptura de los enlaces libera fosfato inorgánico, que es un fosfato que se va, y queda en difosfato, o sea, si antes era trifosfato, en difosfato. Y después eso se debe volver a usar, porque todo en el cuerpo se debe volver a usar, pero no importa eso. ¿Alguna duda o seguimos? Bueno, Una pregunta. sí. En la bomba sodio-potasio, entonces el transporte está mediado por carrier. No, por proteína canal. Ah, bien. O sea, Gracias. pasan por una proteína, no por un transportador. Listo, gracias. Nada. ¿Ninguna más? ¿Seguimos? Si voy muy rápido me dicen. Bueno, seguimos. Después tenemos otro cotransporte que el cotransporte no va a necesitar o utilizar ATP directamente, pero sí energía. ¿Por qué? Yo les pongo un ejemplo.
Supongamos que cuando el sodio ingresa a la célula, como es un ion, tiene carga, deja carga o electrones libre en ese pasaje. Entonces, como la célula es muy viva y muy bicha, para poder sacar o para poder no desperdiciar esa energía, utiliza esa energía que deja el sodio para poder sacar o meter algún otro tipo de compuesto. Entonces, si bien la energía no viene del ATP, sí utiliza energía de otro tipo de iones. En el caso de ser uniporter, vamos a encontrar tres tipos: el uniporter, el semiporter y el antiporter. Pasa una sola sustancia hacia un solo lado. En el semiporter pasan dos sustancias distintas hacia un mismo lado. Y en el antiporter pasan dos sustancias distintas hacia lados diferentes. Es decir, en el uniporter supongamos que pasa el sodio hacia intracelular. Listo. En el semiporter supongamos de que entra sodio y calcio a la célula. Y en el antiporter suponemos que entra sodio a la célula y esto utilizando las energías que dejan estos iones. Y bueno, y después por otro lado, que es el transporte en masa, que este es el más fácil, creo yo. Ahora te pregunto, disculpa, ¿el cotransporte van por el mismo canal al mismo tiempo? Sí. Ah, bien. Gracias. No, hay otras bombas en el cuerpo también que se utilizan. O sea, esta que nosotros conocemos como la bomba de potasio, pero hay otros sistemas que también utiliza el cuerpo. Sí. Perdón, te consulto. Vos habías dicho que el pasaje mediado por bombas era activo primario, ¿puede ser? Sí. ¿Y el cotransporte y el transporte en masa o mediado por receptores serían secundarios o no vienen de una clasificación previa? Yo creo que sí, que el cotransporte vendrían siendo y el transporte en masa secundario, porque no utilizan ATP, pero como que el libro solamente marca como primario los otros, como que después no sigue con subunidades. ¿Sería como mediado por vesículas? Eso es el transporte en masa. Claro, gracias. Claro, sí. ¿Y el cotransporte por qué está mediado? ¿Cómo? Porque está mediado. ¿Por qué canales pasan? ¿Por canal en específico o solamente...? Toda la sustancia que no suele pasar solamente difundir de forma simple a través de la membrana pasan por canales específicos. ¿Eso del cotransporte se da en la bomba sodio-potasio sería? No, o sea, sí y no. Es como raro, es como que la diferencia entre el cotransporte y la bomba sodio-potasio es que la bomba sodio-potasio utiliza ATP. Sí utiliza como medio un cotransporte, pero no se lo denomina así. La diferencia entre el cotransporte y la bomba es que la bomba utiliza ATP, en cambio el cotransporte no utiliza ATP, pero sí energía. Que la energía, a ver, yo creo que acá tengo un ejemplo de cotransporte. En el semiporter, por ejemplo, cuando la glucosa entra en gradiente, o sea, entra en contragradiente, con sodio a favor, el sodio pasa y deja energía y la toma la glucosa para poder entrar. ¿Entienden? Por más que sean opuestas, por ejemplo, como el antiporter, tampoco va a utilizar ATP, siempre va a utilizar energía de la misma célula si es cotransporte. Sí, en la mayoría siempre pasa con el sodio, que como el sodio entra, deja energía libre y a veces por ejemplo, el calcio puede entrar conjunto al sodio y utilizar esa energía, o el cloro puede salir conjunto al sodio por utilizar esa energía también. Claro, bueno, gracias. No, de nada, no sé si se entendió. Sí, se entendió, Juli. Ah, bueno. Bueno, nada, y después tenemos los transportes en masa. Yo ahí puse solo los de exocitosis, pero con imágenes, porque el de exocitosis, perdón,
es cuando se produce todos los productos de secreción dentro de la célula, se almacenan como en un compartimento al que nosotros le vamos a denominar vesícula. La vesícula va a moverse hacia lo que es la membrana plasmática, y como que se va a producir como se adosa como la membrana plasmática, haciendo que esta no se rompa, pero sí se abra para poder liberar el producto de secreción hacia afuera. Es importante que más que nada el de exocitosis lo tengan, porque después todo lo que es contracción muscular, terminaciones nerviosas, sinapsis y todo eso, lo van a ver mucho a lo de vesículas, igual que a receptores y esas cosas. Así que nada, eso, que el de exocitosis igual es uno de los más fáciles para ver. Pero básicamente entender que la exocitosis es nada, que el producto de secreción o un producto de las células se almacena en vesículas, se acerca a la membrana plasmática y se libera al espacio extracelular. Y después la endocitosis es lo contrario, justamente, a la exocitosis. Es una forma en donde la célula va a meter sustancias del medio exterior hacia el medio interior. Encontramos tres formas que bueno, son la fagocitosis, la pinocitosis y la mediada por receptores. La fagocitosis y la pinocitosis son muy parecidas, nada más que en la fagocitosis las células que se van a encargar de esto son algunos macrófagos, que en algunas partes del cuerpo son células inmunológicas también, que agarran partes de otras células, puede ser, o sea, de residuos de otras células, agarran como materia más grande, también pueden agarrar bacterias, por esto que le digo que son inmunológicas, o restos celulares, o sea, cosas más grandes. En cambio, en la pinocitosis, lo que se agarra son como sustancias más líquidas, más chiquitas, o agua o líquidos suele ser. Y bueno, y la mediada por receptores son receptores que se encuentran en la membrana, que van a captar todas estas sustancias, la van a rodear, van a volver una vesícula y como todas, la van a ingresar a la célula. Y eso. Y que bueno, estos receptores... La transitosis, ¿se la puedes explicar? La transitosis. Bueno, yo no la escribí, pero la tengo acá, que la transitosis es como la suma entre la endocitosis y la exocitosis, que es como una sustancia que entra a la célula por un lado, pasa por, es como que entra de este lado, pasa por toda la célula y sale por el otro lado. Y la función es que llevan cosas de un lado, o sustancias de un lado a otro de la célula, y sirve para cuando hay algo que lo divide en dos como ambientes distintos. Es eso básicamente. Es como que sirve para meter algo a la célula, pasarlo por todo su interior y sacarlo para el otro lado. O sea, sirve para comerlo y para expulsarlo. Es como una forma de transporte también. Pero cuando lo expulsa, no lo expulsa como, o sea, como entró, sino que cambia su forma o algo. ¿O? Yo por lo que tengo acá no, como que solo lo sirve porque es como una forma de transportarlo cuando hay algo que no permite el pasaje entre un lado y otro, ¿entendés? Ah, claro. Tengo una pregunta yo. Sí. Viste que la fagocitosis dijiste que agarra restos celulares y bacterias, la pinocitosis líquido y la endocitosis mediada por receptor. ¿Qué es lo que agarra? No, eso no, o sea, yo acá no lo tengo muy claro, así que no debe decir muy específico qué es, pero sí saber, o sea, más que nada, no sé si tanto lo que agarra, sino saber que esos receptores son específicos para las sustancias. O sea, quizás las otras no son tan específicas, sino que estos sí, son receptores específicos para ciertas sustancias. Claro, está, gracias. Bueno, nada, eso. El videito. ¿Tienen alguna duda?
Yo ahí tenía entendido respecto a lo que era transitosis, que por ejemplo, en la que era mediada por receptores, el ligando ingresaba a la célula a través de esa vesícula, se liberaba, digamos, dentro de la célula, del citoplasma, y el receptor se transitaba por dentro de la célula en la vesícula y se ubicaba en otra parte de la membrana, y que a eso llamaban transitosis, como que se reciclaba ese receptor nuevamente. Tengo entendido eso yo, no sé si estaría bien. La verdad, yo no sé. Sí sé que los receptores sí se vuelven a usar, pero después de eso que vos dijiste, no sé. Como que no me animo a decirles si sí o si no, porque no sé. Bueno, y el último tema, que es la reproducción celular. Ay, alguien se está lavando ahí, un cepillazo se está pegando. Apagó el micrófono. Bueno, por último tenemos la reproducción celular, que bueno, va a estar dado por medición celular, que es el tipo de reproducción que tienen todos los organismos, ya sean uni o pluricelulares, que esto nos sirve para el mantenimiento de los seres vivos y puede desarrollar, que es lo que nosotros tenemos, que una célula puede dar vida a otra célula, que es lo que no pasa con algunos organismos patógenos. Bueno, la división celular, como ya saben, es distinto en células procariotas y eucariotas, donde en las procariotas es como muy primitivo, solo la célula madre aumenta su tamaño, duplica su ADN, se produce un ahorcamiento y fin, 2 células hijas. Pero bueno, acá por desgracia la tenemos, o por suerte, la tenemos más complicada. Primero que nada, empezamos con el ciclo celular, que es el ciclo de vida de las células y es muy específico de cada célula. Este es una rueda interminable de crecimiento y división celular. Una vuelta del ciclo puede durar pocas horas o puede durar varios días, según lo que la célula necesite o el tipo de célula que sea. Hay células que necesitan una división rápida y una reproducción rápida, y otras que no, que cambian al tiempo. Bueno, y la división es posible ya que, como en las otras, se duplica el ADN. Primero encontramos a G1. En G1 se produce el crecimiento y la duplicación de las organelas, y las que tienen centriolos se separan y se duplican. Antes de G1 pueden encontrar a G0, que es como un crecimiento de la célula en la cual se detiene y no sigue creciendo. Es como que arranca, pero se detiene ahí y no crece más. Y después va a G1. En donde ahí sí se sigue creciendo, duplica más organelas, crece su tamaño, se separan y esas cosas. Después de G1 tenemos el punto R, si no me equivoco, sí, el punto R, en donde se controla si no hay mutaciones, si ese crecimiento, o sea, si las enzimas, las organelas y todo se hizo bien, se controla si está todo ok. Y si está todo ok, sigue al punto S, que el punto S es donde se da la replicación del ADN. Y también se sintetizan histonas y otras proteínas que están asociadas para la producción de ADN. Bueno, en G2 se empiezan a ensamblar las estructuras para la división, en donde los cromosomas en forma de cromatina comienzan a condensarse y se empiezan a producir movimientos para luego la separación. Y básicamente eso pasa en el ciclo celular. Después, bueno, tenemos algunas regulaciones. Chicos, ustedes van a encontrar las quinasas, las ciclinas, que 80.000 millones. Yo les puedo asegurar que eso no lo preguntaron, no lo vimos, no lo tomaron, no nada.
Así que yo que ustedes no me vuelo mucho la cabeza mirando eso, por eso no se los explico. Lo que sí me faltó decir es que la quinasa, que es una enzima que se va a encontrar en el punto R, se va a activar cuando se una con una ciclina, que eso es todo lo que tienen que saber. Perdón que te interrumpa. El Sí. punto R vendría a ser lo que sigue después del G0, o sea, después del tiempo de reposo, el R sigue. Después de G1. Ah, después de G1 está el R. Sí, o sea, antes de que se produzca la duplicación del ADN, para que no lo haga el Pepe, la célula básicamente, primero controla que esté todo en condiciones. Te pregunto, yo tengo que lo de las quinasas y las ciclinas se dan en el segundo punto de control, que sería en G2. O sea, Sí. cuando la célula evalúa si está preparada para entrar a la mitosis. Sí, Ahí sí. recién tengo eso. Sí, Ah, está bien. Sí, porque hay un primer punto de control que es el que antes de que se duplique el ADN y antes de que se produzca la división celular, que es finalizando la fase S, hay otro punto de control. Claro. Bueno, gracias. Habría que dos ese- puntos de control. Más, ¿Cómo? habría 2 puntos de control y G0. O sea, eso es como donde la célula... Sí, G0 es como, no es un punto de control, es como un estado en el que la célula puede quedar y no crecer, es como un estado en el que se paraliza la célula, sigue funcionando su metabolismo, todo normal, pero no crece. En cambio, los puntos de control que están antes de S y después de S son los puntos que sirven para ver si no hay mutaciones, si no está mal esa célula. Ah, bien. El de la G2 sería el que revés si está todo, digamos, sintetizado bien. Ese Claro. sería. Ujú. Que bueno, ese justo es lo que le dicen el punto de checkpoint, que son puntos críticos, o sea, ese también, y más que nada ese y el anterior, en donde se encarga la célula de ver que esté todo bien, que no le falte nada o que no se haya mal duplicado o mal formado nada. Si a la célula le faltan cosas, no pasa nada, listo, se producen y que siga para adelante. Pero ahora, si la célula está mal y no es viable para su reproducción o su división, la célula después se recurren a mecanismos de la muerte celular programada que se denomina apoptosis, ese proceso, que ahora lo vamos a ver igual. Bien. Entonces habría solo 2 puntos de control, uno en el G1, que va a ser el primer chequeo, digamos, para que esté todo, para que la célula se pueda dividir. Claro. O sea, aumentar el tamaño. Y el otro antes de que se produzca la mitosis. Claro, antes de la división. Ajá, en el G2. Ujú. Bien. Bueno, acá tenemos la meiosis, que a través de la meiosis nosotros vamos a tener como resultado 4 células haploide hijas. Y estos tipos de células van a ser las células las células los espermatogenes, los espermatozoides y los ovocitos, perdón. Bueno, se dividen en 2 procesos, la cual tenemos meiosis 1 y meiosis 2. En meiosis 1 vamos a encontrar la primera parte, que es la de profase 1, la cual cada cromosoma se alinea cuidadosamente con su pareja, que es esto que estamos viendo acá, homóloga, de modo que los dos se emparejen en posiciones correspondientes a todo su largo. En este proceso los cromosomas homólogos se intercambian sus partes y se produce el entrecruzamiento, que nosotros conocemos, que es donde se dividen y se pasan como las partes. Y como un dato de color, que tampoco es importante que lo sepan, en sí los cromosomas no se encuentran uno así al lado del otro, sino uno sobre el otro. Y por eso se pueden entrecruzar, y lo que pasa es que para que no se separen hay una proteína
que se llama sinaptonémico, un complejo sinaptonémico, perdón, que mantiene juntos al par homólogo de cromosomas. Después, bueno, en metafase 2, después del entrecruzamiento, el uso comienza a capturar. Esto es medio para que yo les puse la teoría para que después tengan el power, pero después vemos un video bien para que lo imaginen, porque es así, tipo de teoría, yo tampoco me lo imagino. Pero bueno, después del entrecruzamiento, lo que es el uso mitótico comienza a capturar a los cromosomas y a moverlos hacia el centro de la célula, que es esta parte que estamos viendo acá. Por lo tanto, durante la metafase 1, que es distinta a la mitosis, los que van a la línea, a la placa metafísica, son los pares homólogos, no los cromosomas individuales los que van. O sea, los pares homólogos son los dos cromosomas juntos, van hacia la línea metafísica. No uno de un lado y otro del otro, como pasa en la mitosis. En la fase 1, los homólogos son separados y se mueven hacia los extremos. Esto que ven acá, ven que se produce el entrecruzamiento, que es esto que está acá, esto así, donde el rosado tiene uno del lila, el lila uno del rosado. Bueno, los pares homólogos se separan y uno va hacia un polo de la célula y el otro hacia el otro polo. Y las cromatídes hermanas de cada cromosoma, sin embargo, permanecen unidas una con la otra y no se separan. Las cromatídes, acuérdense que son estas de acá, estos cositos de acá. Esto es un par homólogo. Esto es un cromosoma y esto es otro cromosoma. Esta linita acá es una cromatide y esta es otra cromatide. Y bueno, y después, en telofase 1, los cromosomas llegan a los polos opuestos, ven que acá hay uno y acá hay otro, y en algunos organismos la membrana nuclear se vuelve a formar y los cromosomas se descondensan, es decir, pierden esta forma de cromosoma, pero en algunos puede que no pase eso, y vaya directamente a la meiosis 2. Y bueno, se produce lo que es la citocinesis, que después se produce un ahorcamiento de los dos lados. Para que les quiero dar bien la definición. La citocinesis que se da es que un anillo contráctil formado por los filamentos de actina tiran de la membrana plasmática, haciendo que ésta se separe en dos células hijas. Y en meiosis 2 vamos a encontrar entonces... Perdón, tengo una duda. Sí. La citocinesis se produce por el estrangulamiento de la membrana plasmática, ¿no? Sí. Ah, perfecto, gracias. No hay nada. Bueno. En profase 2 vamos a encontrar que los cromosomas se descondensan, es decir, se vuelven en la cromatina, y la envoltura nuclear, si es que se vuelve a formar, como ya dijimos antes, se vuelve a romper, si lo necesita. Los centrosomas se separan y el uso forma entre ellos los microtúbulos, los cuales comienzan a capturar a los cromosomas. Es esto que estamos viendo acá, por las dudas. Las dos cromátides hermanas de cada cromosoma son capturadas por los microtúbulos de los polos opuestos. O sea, una se va para allá, otra se va para allá, y así como en el anterior. En metafase 2, los cromosomas se alinean individualmente a lo largo de la placa metafísica, es decir, se alinean así. Y acá, en anafase 2, se separan las cromátides hermanas y se arrastran cada una a un polo de la célula. En telofase 2, las membranas nucleares se vuelven a formar alrededor de cada juego de cromosomas y los cromosomas se condensan. Y ahí viene de nuevo la citoquinesis, divide a los juegos de cromosomas en células nuevas y forman los productos finales de la meiosis, que son 4 células hijas haploides en la que cada cromosoma tiene una sola cromátide. En los seres humanos, los productos de meiosis, como ya les dije hoy, son los espermatozoides y los óvulos. Déjenme antes... Sí, ¿qué?
En la anafase 2, Sí. que junto con la era la del entrecruzamiento. En la anafase 2 también creo que se producía la segregación al azar de cromosomas que daban a la variabilidad genética. Es decir, no es que va uno para acá, el otro para allá, no, van al azar, digamos. Claro, sí, es al azar. Ah, bueno, pues bueno, estaba, por eso. Ah, sí, sí, es al azar. No es que está como determinado, vos te vas para acá, vos te vas para allá, no, es como le pinte. Una pregunta. Sí. ¿En la prófase 2 los cromosomas se condensan o se descondensan? Se descondensan, perdón. Ah, bien, bien, gracias. Bueno, ahí antes de que me pregunten una cosita más, quiero mostrar un video que otra vez no escuchen porque lamentablemente encontré uno solo en español, pero que lo miren nomás. Ah, no, este está en español. Una pregunta, ¿el video tiene sonido? Sí, ¿por qué? Ah, porque están poniendo que no se escucha nada. Ah, bueno, igual no pasa nada, es que quiero que miren nomás lo que pasa, es como... a ver si yo les saco. De material genético ¿Ahí se escucha algo? materno es una característica Ahora sí. de la meiosis. Bueno, díganme ustedes, ¿quieren que lo vuelva a poner o lo sigo nomás? Sí, ponelo, sí. Son 3 minutos. Bueno, Estaría bueno. esperen, que a ver si está, sí, está, sí. Los humanos producen gametos, óvulos y espermatozoides a través del proceso de meiosis. Aquí se seguirá la producción de gametos masculinos, al enfocarse en esta célula a medida que avanza la meiosis. Comencemos en el núcleo, donde la información genética se almacena en los cromosomas. La mayoría de las células de una persona son diploides, con 2 conjuntos de cromosomas. Uno de ellos es de su madre, que se muestra aquí en rojo, y el otro es de su padre, que se muestra en azul. Cada cromosoma materno tiene un cromosoma paterno correspondiente. Estos pares son coincidentes, se denominan cromosomas homólogos. Durante la interfase los cromosomas se duplican. Ahora consta de 2 copias idénticas llamadas cromátidas hermanas que se amplían. Y vemos que cada cromátida hermana está compuesta de ADN enrollado alrededor de proteínas histonas. Cada hebra se enrolla en una fibra helicoidal apretada. Cuando comienza la meiosis, se forma un huso y los centrosomas duplicados comienzan a migrar hacia los polos opuestos de la célula. De vuelta en el núcleo, los cromosomas se condensan. En la meiosis, los cromosomas homólogos se unen en pares. La estrecha asociación de cromosomas homólogos permite que segmentos de cromátidas no hermanas intercambien lugares. Esta recombinación de material genético materno y paterno es una característica clave de la meiosis.
Después de que se forma el huso y la envoltura nuclear se descompone, los microtúbulos de los polos opuestos se unen a cada cromosoma del par homólogo, lo que resulta en un tirar y aflojar. En la metafase 1, los pares de cromosomas se colocan en el medio de la célula. La siguiente etapa comienza cuando los cromosomas homólogos se separan unos de otros y se mueven hacia los polos opuestos. Cada cromosoma todavía consta de 2 cromátidas hermanas. Esta célula comenzó la meiosis con 46 cromosomas, pero cada célula hija ahora solo tiene 23 cromosomas. En la meiosis 2, los microtúbulos de los polos opuestos se unen a los cromosomas, que luego se moverán hacia el centro de la célula. Luego las cromátidas hermanas se separan y se convierten en cromosomas completos, que se mueven hacia los polos opuestos. Y las células hijas se dividen en 2 células. Comenzamos con una sola célula diploide. Y ahora esta meiosis está completa. Tenemos 4 células haploides con un solo conjunto de cromosomas a partir de células diploides. Estas células haploides madurarán en gametos que pueden contribuir a la próxima generación. Bueno. Y bueno, y por otro lado tenemos a la mitosis. Después les explico eso. La mitosis es más fácil, es más simple. Es como que tienen que saber así como tips nomás. Nada, bueno, saber que también en profase los cromosomas se condensan, se fragmenta la envoltura nuclear, los centrosomas migran hacia los polos y comienza la síntesis del huso mitótico. Y se genera una... Están preguntando si tenés el link del video anterior. Sí, yo, igual chicos, este Prezi, que es como un programista, después se los paso a los chicos de la franja y que ellos se los compartan, ustedes pueden entrar y mirar los videos cuando quieran. Nada, eso. Bueno, y cuando se rompe la envoltura del núcleo, se forma una red de microtúbulos. Perdón, pero para que miren más que nada lo de profase, que es esto que está acá, que se rompe la envoltura nuclear, se condensan los cromosomas, y nada, básicamente eso, y se forma una red de microtúbulos. Después, en metafase, sabe que los cromosomas están en su mayor nivel de plegamiento. La envoltura nuclear desapareció por completo, en la anterior se fragmenta, en esta desaparece, y el huso guía a los cromosomas hacia la línea ecuatorial, que es esto que estamos viendo acá. Eso que ven acá es como cuando ya se rompió la envoltura nuclear, ven estos pedacitos que están acá, se forman esta red de microtúbulos y esas cosas. Y acá una vez en metafase ya están alineados en la línea ecuatorial con los microtúbulos, y fíjense que estos puntitos que están acá, que es la ruptura de la envoltura nuclear, acá desaparece, ya no están. Y dale, compañero. Bueno, después tenemos en anafase, en donde los cromosomas ya se separaron en las cromátides, y encontramos a una célula con 2N2C, que es esto que ven acá. Ven que tenemos a las cromátides que acá están juntas, acá ya cada una cromátide está por separado. Después, en telofase, cuesta una banda. Los cromosomas se descondensan, una vez que ya están, se descondensan y se vuelve a formar la envoltura nuclear, se desarticula el huso mitótico, ven que está acá, se descondensa el cromosoma, vuelve a estar todo así, se vuelve a formar la envoltura nuclear con cada parte dividida, el huso se desarticula, ven que acá está súper largo y acá está más cortito, y se produce la citoquinesis, que también en este video lo explica. Este sí,
El ¿La audio, la verdad, que no importa, citoquinesis se los es lo pongo para... mismo que la citocinesis? ¿Cómo? ¿La citoquinesis es lo mismo que la citocinesis? Sí, van a ver que acá es todo lo que termine en quinesis, hay veces que hay otra que se llama citoquina, que bueno, son las enzimas y esas cosas, que se escriben y se pronuncian así, pero se escriben citocina, citoquina, es como que según cada autor, algunos escriben con Claro. K, otros con C, otros con Q y así. Gracias. Bueno, nada de nada. Bueno, este video, la verdad que les pongo el audio, está en inglés, así que nada, yo la verdad que no entiendo ni un pomo, pero es por lo que está. Pero nada, se los dejo al audio porque si no, un embole mirar un video sin audio. Mitosis. In this module, you will learn about mitosis. Mitosis is a process of cell division that makes possible regeneration of body parts. To elaborate, mitosis is the separation of nuclear chromosomes into two identical daughter nuclei. It is divided into 4 key phases: prophase, metaphase, anaphase, and telophase. An additional phase called cytokinesis occurs after the complete nuclear division. Before a dividing cell enters mitosis, it undergoes a period of growth and rest. This period is called interphase. In interphase, the genetic material of a cell increases. Prophase. During prophase, the chromatin condenses and becomes short and thick to form chromosomes. Ahí está mostrando cuando la cromatina se condensa y van a ver que va a desaparecer el núcleo, o sea, la envoltura nuclear, y va a desaparecer también el núcleo. Each chromosome has 2 sister chromatids joined together at the centromere. The nucleolus disappears and the nuclear membrane starts to break down. The centrosomes, each with a pair of centrioles, move apart to the opposite poles, forming a spindle between them. Metaphase. During metaphase, microtubules of the spindle interact with chromosomes. This causes the chromosomes to move and align along the middle of the cell or the equatorial plate. Sister chromatids are held at the centromere, confirming the presence of protein structures called kinetochore at the surface. The kinetochore holds the chromosomes and attaches them to the spindle. Anaphase. During anaphase, the sister chromatids separate at the kinetochores, and the daughter chromosomes, along with the divided centromere, move towards the opposite poles as the microtubule shortens. The poles of the spindle also move apart and help to separate the chromosomes. As the chromosomes separate completely into 2 sets, one at each pole, anaphase is considered complete. Telophase. During telophase, the daughter chromosomes arrive at the pole and the chromatin starts to decoil. Also, the nuclei reform along with nucleoli. This triggers the reformation of the nuclear membrane. Cytokinesis. Cytokinesis is the partition of the cytoplasm. In animals, a cleavage furrow appears in the plasma membrane, which deepens and divides the cytoplasm into 2 daughter cells, each containing a nucleus. In plants, new cell wall formation is... Bueno, ahí habla de la planta. Así que bueno, nada, eso, chicos. ¿Alguna duda, alguna pregunta del tema, de algo de primero, lo que quieran? Del tema de mitosis y meiosis, Sí. esto es lo único que tenemos que saber, no vamos a profundizar, digamos. No. Así que, bien, mejor, No. porque es complicado Sí. ya. No, más que eso no. Te consulto.
Sí. A mí me había quedado una duda, o sea, lo que yo había entendido de los puntos de control era que en el G1, o sea, va a chequear que esté todo bien para pasar a la fase S sería. Y el otro punto de control era en el G2, que va a chequear que esté todo bien para que se produzca la división celular. Sí. Pero también en el chat habían dicho que había 4 puntos de control. El G1, el G1S, el S y factor promotor en S y G2. Que Sí. están en capítulo 7 del Curtis. ¿Puede ser? Sí, pero no, o sea, yo les digo lo que tienen que saber, o sea, así nos le dieron a nosotros también y así lo aprendimos nosotros, como que después hay otras cosas también, como yo le dije hoy, que las ciclinas y no sé qué cosa, es como, esos son los dos que tienen que saber, después a nosotros por lo menos no profundizaron en más. Claro. De hecho, Gracias. chicos, este tema, o sea... No, la verdad que nuestro acreditable fue muy como el cursillo, muy como el ingreso, o sea, no mucho más de lo que vieron acá, o sea, no les van a tomar cosas muy profundas. El libro también habla de patologías, habla de un montón de cosas que no le den bolilla a eso. Eso te iba a preguntar.